Hola, bienvenidos a la clase de Principios de Administración y Organización. Vamos a discutir en la clase de hoy una parte del proceso administrativo. Hola, ustedes me conocen, mi nombre es Ricardo Costa Cachi. Yo voy a estar con ustedes en esa parte de la asignatura de Principios de Administración y Organización. Nosotros vamos a tratar del proceso administrativo, de una parte del proceso administrativo. La primera cosa, insertar el proceso administrativo dentro de la teoría de la administración. La teoría de la administración es una ciencia nueva en comparación a otras ciencias y nace a partir del principio del siglo XX como campo científico, como campo de ciencia y de desarrollo de una ciencia. Y en principios del siglo XX hay un nombre que ustedes seguramente ya escucharon, Henri Fayol, un francés que desarrolló conocimientos del campo de la administración y quizás sea uno de los nombres más importantes para la administración. ¿Por qué? Porque en su libro Principios de Administración Industrial y General apunta ahí algunos de los principios para la administración. 14 principios para la administración, hace una separación de la organización de la empresa en algunas áreas funcionales, en 6 áreas funcionales que servirían para todo el tipo de organización, todo tipo de empresa. Si nosotros verificamos la práctica de la administración, obviamente vamos a percibir que los principios, los procesos administrativos, todo eso ya venía desarrollando a lo largo de la sociedad y en una sociedad que se centraba ahora en las organizaciones, en la industria, en las empresas. Pero en ese momento necesitaba de un aporte científico, de un aporte metodológico para que pudiera haber un desarrollo do punto de vista conceptual. Y Henri Fayol trae eso para la sociedad, para la academia y también para las organizaciones, un direccionamiento de ese contenido. Y en su libro desarrolla entonces lo que nosotros quedamos conociendo a partir de ahí como el proceso administrativo, el proceso de la administración o las funciones básicas de la administración. Y yo voy a utilizar el nombre de funciones básicas de la administración porque debemos entender eso como el básico de la administración y no como toda la administración. Porque por supuesto que la administración hay mucho más campos a ser abordados, mucho más herramientas y teorías que simplemente 4 funciones que nosotros vamos a discutir un poco en la clase de hoy. ¿Sí? ¿Qué comprendemos entonces como el proceso administrativo? Bueno, la primera cosa es comprender que todas las organizaciones, todas las organizaciones tienen procesos comunes y que pasan por todas las fases de la organización, desde su principio, de su formación hasta el cierre de la organización o la vida entera de la organización. ¿Sí? Y cuando comprendemos eso, entendemos que el proceso administrativo nada más es que el flujo de actividades que son interdependientes, y eso es muy importante, porque una tiene correlación con la otra, y en consecuencia de eso, se afectan mutuamente, y afecta la organización como un todo. El proceso ha de ser flexible, dinámico, para responder a los cambios que se manifiesten en el entorno de las organizaciones. Es decir, que el flujo de actividades de las organizaciones dentro de ese proceso ocurren de una manera correlacionada entre las partes de la organización y afectan a toda organización, pero a su vez no puede ser considerado como una cosa rígida y que no se puede cambiar. Debe sí ser flexible y dinámica para responder a los cambios de la sociedad. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros verificamos el proceso administrativo como una cuestión rígida y que no se puede cambiar dentro de las organizaciones. No, en ese momento, quizá en principios del siglo
XX, por los años de 1918 y 20, las personas tenían la idea de que hablar del proceso de la administración sería hablar de estándares, de patrones de comportamiento de la organización que no podrían ser cambiados de ninguna manera. Pero hoy, con el entendimiento de las organizaciones, con la complejidad de las organizaciones y de la sociedad, entendemos que los procesos administrativos sirven para dar un direccionamiento a la organización, pero son adaptables a las realidades de la organización. ¿Y qué son esos procesos administrativos? Bueno, esos procesos pueden ser divididos en etapas y son desarrollados y conocidos como las 4 etapas de la administración o 4 funciones de la administración, ¿sí? Y están divididas en planificación, organización, dirección y control de la organización. Estas son las etapas y vamos a repetir a cada objetivo determinado por la organización o la empresa. Las etapas son agrupadas en 2 fases distintas que nosotros vamos a llamar aquí de fase mecánica y de fase dinámica. ¿Qué es la fase mecánica del proceso de la administración? Es la fase que nosotros vamos a nos centrar y yo voy a estar acompañando a ustedes hasta el final de esta fase, que es la fase de planificación, cuando hay una definición de la organización, qué se debe hacer, y la fase de organización, cómo se debe hacer. En esas 2 fases, en ese momento, nosotros llamamos de mecánica porque es una fase muy estructurada do ponto de vista de las técnicas, de los métodos, y que no abre espacio para una adaptación o flexibilidad do punto de vista de la elaboración, ¿sí? Pero de su contexto, obviamente que sí. En esa fase se estabelece o que se va a hacer dentro de la organización y hay una estructura para hacerlo. Por eso llamamos de una fase mecánica o una fase más estructurada. Por su vez, la otra fase, la segunda fase dentro del proceso administrativo, tenemos una fase más dinámica, que tenemos ahí la parte de dirección, cómo se está haciendo, cómo voy a llevar a cabo eso, que fue planificado y organizado anteriormente en la fase mecánica, y el momento de control, o sea, cómo se realizó, evaluar qué fue hecho. En ese momento hay una apertura para una flexibilidad, una apertura para mucho más una dinámica de acuerdo con el contexto de la organización, con los recursos de la organización, pero el objetivo es verificar si que fue elaborado en la fase anterior está siendo manejado de una manera adecuada dentro de la organización. ¿Y por qué eso es importante? Importante porque nosotros vamos a definir dentro de la organización cómo queremos llevar a cabo la organización. O sea, cómo la organización debe ser estructurada en sus procesos, en sus lineamientos, en su direccionamiento. Eso es organizar la organización. Antes, cuando nosotros estudiábamos la administración, teníamos una idea de la administración simplemente para empresas, pero hoy, hace 20, 30 años más o menos, en todo el mundo cambiamos el nombre de la administración para la administración de las organizaciones, porque percibimos que la administración se extendía mucho más allá que simplemente el campo de las empresas, que definimos como empresas todo tipo de organización que tiene un objetivo de ganancias, obtener resultados financieros, ganancias, ingresos financieros que permitan el lucro de su empresa, ¿sí? ¿Qué definimos como organización? Todo el tipo de agrupamiento social que tiene un objetivo común. O sea, una iglesia es una organización, una asociación es una organización, una cooperativa es una organización, una escuela es una organización, una municipalidad es una organización, el gobierno de estado es una organización, y por así
todos los principios que nosotros estamos desarrollando aquí do punto de vista del proceso administrativo son aplicables también a esos tipos de organizaciones. Entonces, trayendo un poco que verificamos hasta ahora, ese proceso administrativo es dividido en 4 fases, 4 etapas: la planificación, la organización, la dirección y el control. Dividimos eso en 2 fases. La primera fase, una fase considerada mecánica, más estructurada, más direccionada para descubrir cómo hacer las cosas y cómo organizar las cosas para ser hechas dentro de la organización. Una segunda fase donde vamos a tener mucho más dinámica, porque ahí está el día a día de la organización, la dinámica de la organización, la flexibilidad de la organización, y nosotros vamos en esa fase considerarla como más dinámica, menos estructurada, y tenemos ahí la etapa de la dirección y el control de la organización. Bueno, hablando un poco de cada una de estas etapas del proceso administrativo. La primera, la planeación o planificación o la elaboración de los planes de la organización. En el libro de Fashau, Henri Fashau, Administración General Industrial, él utiliza el nombre de previsión. Hasta medios de la década de 1960 y 50 utilizaba así el término de previsión, pero después con la revisión de los estudios de Fashau y todos otros autores optaron por utilizar el nombre de planeación, porque quedaba mucho más aplicable a la realidad de las organizaciones que simplemente hacer previsiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es la planeación? El proceso mediante el cual se definen los objetivos, se fijan las estrategias para alcanzarlos y se formulan programas a fin de integrar y coordinar las actividades a desarrollar por parte de la empresa. Es hacer los planes de la empresa, tomar decisiones de cómo la empresa va a llevar a cabo su actividad a lo largo de su existencia dentro de la sociedad. El segundo punto del proceso de la administración, la organización, proceso que consiste en determinar las tareas que deben ser realizadas para lograr crear la estructura de la organización, establecer los procedimientos y asignar los recursos. Entonces, ¿qué tenemos en ese proceso? La primera fase mecánica, planear, tomar decisiones con respecto al futuro, cómo voy a llevar a cabo las actividades, cómo quiero posicionar la organización a lo largo de su plan, de tiempo que el plan está ahí apuntado, y la organización, cómo hacer la alocación de los recursos necesarios, y ahí estoy hablando de recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, para que los planes que fueron elaborados en la primera etapa puedan ser concretados dentro de la organización. Primera fase, fase mecánica, 2 etapas, planeación y organización. Bueno, vamos entonces a la tercera etapa de eso, que es la dirección, que es el proceso relacionado con la motivación, con el liderazgo, con la formación de los equipos, con el control de las personas y con las estrategias de comunicación, negociación, gestión de conflictos, para conducir a las personas al logro de los objetivos propuestos en la planeación. La fase de dirección es dependiente de la fase de planeación, bien como de la fase de organización. Y por fin, la última fase, el control, el proceso de retroalimentación de la organización con las informaciones de la ejecución, con el propósito de lograr sus objetivos de manera eso, verificar si todo que fue planeado, si todo que fue elaborado en el proceso de planificación, en el proceso de planeación, está siendo cumplido dentro de la organización. ¿Cuál es la importancia de eso en las organizaciones actuales? Bueno, en total, las organizaciones que no logran hacer un proceso administrativo de planificación, de organización, de
dirección y control acaban desarrollando sus actividades simplemente sobre la marcha, o sea, hacen por hacer, no tienen control de qué están haciendo, por qué están haciendo, por qué deberían hacer y cómo deberían hacer. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un estudio, y hay estudios, muchos estudios con respecto a eso, de la tasa de mortalidad de las empresas en Sudamérica, por ejemplo, y vamos a verificar altas tasas de mortalidad. Las empresas mueren con 5, 6 años de existencia, simplemente cuando vamos a verificar el porqué. En las principales causas están la incapacidad o la falta de preparo de sus dueños, de las personas que tocan los proyectos de las empresas, de realizar planificación, control, de realizar organización de los recursos, de dirigir las personas dentro de las organizaciones. Entonces el proceso administrativo debe ser comprendido como un proceso básico para todas las organizaciones. Bueno, ¿y por qué ustedes, por qué nosotros deberíamos estudiar eso? Porque independiente de la actuación profesional que nosotros tenemos, independiente, vamos a estar actuando en una organización o para una organización. Yo puedo ejercer cualquier tipo de actividad, desde un médico o kinesiólogo o un nutricionista, cualquier tipo, un docente va a trabajar para una organización. En la organización yo necesito de los métodos, de los caminos, de cómo yo voy a llevar a cabo mis actividades. Y debo llevar a cabo con base en el proceso administrativo de las organizaciones. Cuanto más las organizaciones tienen eso como un estándar de calidad y trabajan dentro de un proceso de planificación, de organización, de dirección, de control, más eficiente va a ser la organización. Cuanto menos la organización tenga organizado su proceso administrativo, menos eficiente va a ser la organización. Y la eficiencia relacionada no simplemente con el éxito del negocio, pero con el éxito del desarrollo de sus actividades. Es común, nosotros percibimos que las organizaciones en su fase inicial de vida, cuando empiezan a existir, tienen una dificultad de gerenciar los procesos administrativos. Y eso es importante que ustedes sepan porque eso es una brecha para un trabajo, para actuación profesional de ustedes, independiente del campo de formación. Si nosotros tenemos los principios del proceso administrativo arraigados, si tenemos esos principios muy estructurados en nuestras mentes, podemos hacer un gran aporte para las organizaciones, ¿sí? Bueno, en esa parte de la materia de principios de administración y organización, me toca hablar de la parte de planeación y de organización. Y nosotros vamos entonces en las próximas clases, en esa clase, detallar un poco más de esos dos procesos, explicar, hacer algunas aplicaciones y espero que ustedes puedan lograr comprender la importancia de ese proceso para la carrera de ustedes y obviamente para la actuación profesional de ustedes. Vamos entonces a detallar un poco más de la planeación. ¿Qué es la planeación y cómo llevar a cabo? Bueno, es el primer paso de un proceso administrativo y si vamos a considerar la importancia de esos pasos, debemos considerar la planeación como el más importante de todos los pasos. ¿Por qué? Porque es el primer paso de todos. Una gran caminada se empieza por el primer paso y la planeación es el primer paso de todas. Además, todas las otras etapas del proceso administrativo dependen del planeamiento. Si nosotros hacemos un planeamiento mal hecho, probablemente todo el proceso está comprometido. Y si nosotros no tenemos un planeamiento, también no vamos a tener la capacidad. Bueno, ustedes podrían preguntar, ¿y por qué nosotros debemos planear? ¿Por qué las organizaciones? Bueno, la primera respuesta está para
responder de manera más efectiva a los cambios y la realidad compleja de las organizaciones. Una organización que no tiene un plan no logra responder a las demandas de la sociedad, no logra responder a las demandas de su cliente, no logra responder a las demandas de la complejidad de las organizaciones. Pensemos, por ejemplo, en una organización que es productora de softwares. Y si la organización no tiene un plan para su desarrollo, para sus tareas, para sus actividades, a todo tiempo podría estar desarrollando software de una manera incontrolable. ¿Y cuál es el logro de eso? ¿Cuál es el resultado de eso si no hay un direccionamiento para la producción? Si nosotros estamos hablando de una empresa que es productora, por ejemplo, de cualquier producto manufacturado, de cualquier producto industrializado, ella necesita tener un plan de su producción, un plan con objetivos claros, cuál es el mercado que quiere alcanzar, cuál es el tipo de seguimiento, cuál es el tipo de nicho, quién son sus clientes, cómo llegar a sus clientes. Esos son los planes que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando estamos hablando de la organización. Y al mismo tiempo debemos saber que las organizaciones son complejas. Hay distintas influencias organizacionales, distintas personas que tienen interés en la organización, y la organización necesita de un plan para seguir su línea de actuación. Por eso la importancia de los planes. El primer punto, responder de manera efectiva a los cambios y a la realidad de la organización. Bueno, segundo punto, la planificación, el planeamiento es importante para aprovechar los recursos y orientar decisiones. Una ruta clara hacia donde se orienten los esfuerzos de las personas y de las organizaciones. Si nosotros no tenemos un plan claro dentro de las organizaciones, los esfuerzos pueden ser perdidos dentro de la organización. Imaginemos, por ejemplo, una organización que tiene personas muy talentosas dentro de la organización. Pero si no hay un plan para la utilización de ese recurso humano, de ese capital intelectual dentro de la organización, se pierde los esfuerzos porque cada uno puede estar haciendo que quiera dentro de la organización. El plan crea una ruta para que las personas puedan seguir dentro de la organización y atender a las necesidades de la organización, bien como a las necesidades de las personas también. Estamos hablando de organizaciones que son hechas por personas y para personas, y es muy importante que nosotros sepamos de eso y recordemos de eso a todo instante. No existen organizaciones hechas por máquinas, por computadoras y para computadoras, no. Las organizaciones son hechas por personas y atienden a las necesidades de personas. Por más que sea un negocio empresa con empresa, un negocio totalmente digital, pero atiende a alguna necesidad individual y personal. Por eso, la importancia de una ruta clara para saber dónde la organización quiere llegar, ¿sí? Y el tercer punto, tener establecido normas de desempeño y poder evaluar el avance y la dinámica de las organizaciones. ¿Cómo estamos creciendo? ¿Por qué estamos creciendo? Si no estamos creciendo, ¿dónde estamos creciendo? Esas son algunas preguntas que debemos hacer, y si la organización no tiene un plan claro de cómo, no hay que hacer dentro de la organización. Yo recuerdo, por ejemplo, de cuando nosotros en Brasil tuvimos un rector que había recién llegado a la universidad, y la primera cosa que preguntó fue, ¿dónde está el plan estratégico de la universidad? Y nosotros, no hay un plan estratégico. Y él nos preguntó, bueno, si no hay un plan estratégico, ¿cómo están direccionando la actuación de ustedes? Bueno, no estamos direccionando la actuación. ¿Cómo están midiendo y evaluando eso? No estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo entonces? Si no hay un plan, no hay un direccionamiento del desempeño de las personas y de la organización como un todo. Por eso la importancia del plan. Yo sé cómo responder a las necesidades de la sociedad, yo sé cómo poner las personas y los recursos disponibles para la eficiencia organizacional, y por fin yo también puedo comprender los resultados esperados para la organización. Esas son
los puntos de la importancia de la planeación. Bueno, la planeación se refiere no simplemente a un plan maestro de toda la organización, pero también como planes de distintas dimensiones de la organización, ¿sí? Es decir, que la planeación puede estar vinculada a los niveles organizacionales que se refieren a la división y a cobertura que se planea. Puede también estar direccionada a una área, una dependencia o un cargo de la organización, o también puede estar direccionada con relación al tiempo que esta organización está pensando en hacer la planificación, que puede ser corto, mediano o largo plazo. Y ahí vamos a tener entonces algunos tipos de planes o tipos de planeación dentro de las organizaciones. La primera, que nosotros llamamos de planeación organizacional o planeación corporativa, ustedes van a encontrar en los libros estos dos nombres, es la planeación que se realiza para un conjunto de la organización o para la compañía como un todo. Miren, estamos hablando de una manera muy genérica de todas las organizaciones. Obviamente que organizaciones más chicas no van a tener un nivel de detallamiento con todos los tipos de planes. Por veces van a tener un plan simplemente general o no van a tener ningún tipo de plan o van a tener planes de un nivel más bajo, más operativo y no van a tener planes estratégicos. Eso es la realidad de las organizaciones. Estamos mirando aquí un ejemplo y una tipología para una realidad de organizaciones más grandes, un poco más organizadas, administradas y con una estructura que permita eso. Pero después vamos a especificar un poco más cómo eso se baja a la realidad de las pymes y de las pequeñas y de las organizaciones más chicas también, ¿sí? Bueno, la primera parte, como yo ya había hablado, planeación, la organización corporativa realiza para un conjunto de la organización como un todo, la organización, el plan más grande, el plan maestro de la organización. Después de eso tenemos la planeación funcional, que está relacionada con las funciones de la organización, las áreas funcionales de la organización, pero vinculado con el plan corporativo de la organización. O sea, el plan corporativo va a traer todas las definiciones para los otros planes de la organización, como por ejemplo el plan funcional, donde se desprende del plan corporativo para una determinada área o función de la organización. Organizaciones, por ejemplo, con distintas unidades de negocio. Una organización que trabaja con distintos productos, servicios o seguimientos, como por ejemplo la Nestlé, una empresa mundialmente conocida, que tiene distintas unidades de negocio, tiene su plan corporativo general y su plan por unidades de negocio también. Y dentro de sus unidades de negocio, sus planes también para un departamento de tecnología de la información, para un departamento de marketing, un departamento de recursos humanos, un departamento financiero, contable de la organización, que cada uno va a tener también este plan. Algunos autores no consideran más ese nivel de plan porque dicen que ese nivel está relacionado con el próximo nivel que nosotros vamos a hablar ahora, pero para comprender un poco mejor vamos a detallar un poco los tres niveles y desde ahí vamos explicando las relaciones con los otros tipos de organización, principalmente de las organizaciones que nosotros tenemos en los días de hoy, ¿sí? Bueno, y el último nivel que deberíamos llamar ahí de planeación operativa, que es la planeación de los cargos operativos o de las funciones o el aporte al desarrollo de la planeación funcional. Si yo estoy hablando de un plan de marketing para una organización, por ejemplo, que está dentro de un plan táctico funcional, hay personas que trabajan dentro de ese departamento de marketing. Por ejemplo, las personas que trabajan con la comunicación y van a desarrollar un plan operativo para la comunicación de la organización. O
Cuando estoy hablando, por ejemplo, de una área financiera contable dentro de la organización, hay un plan operativo para las personas que trabajan dentro de la parte contable de la organización, un plan de control de las cuentas o un presupuesto que debe ser cumplido dentro de la organización. Estos son planes operativos dentro de la organización. Bueno, entonces ahí tenemos los 3 niveles y vamos a detallar un poco más eso. En el nivel estratégico, nosotros tenemos los planes más grandes que tienen un nivel de cobertura mucho más amplio y que es válido para toda la empresa. Do ponto de vista del tiempo, del plazo, nosotros trabajamos ahí con planes de 4 o más años y llamamos de estratégicos estos planes, ¿sí? En estos planes tenemos un propósito de definir las líneas generales, los objetivos de largo plazo de la organización, la misión de la organización, y es amplio y más general, ¿sí? Do ponto de vista de la certidumbre, es un plano que debe llevar en consideración una alta incertidumbre del entorno de las organizaciones. Do ponto de vista de lo segundo que nosotros verificamos, los planes funcionales y tácticos son planes que tienen ahí entre 2 y 4 años, están direccionados para la gerencia media de la organización, para el nivel medio de la organización o para las unidades estratégicas de la organización y de las áreas funcionales. Tiene como un propósito definir los objetivos de la unidad de negocio, de las áreas funcionales de la organización, por ejemplo, un plan estratégico de tecnología de información o un plan estratégico de marketing. Trabaja, su alcance está direccionado para las áreas funcionales o unidades de negocio y trabaja con una incertidumbre moderada, por así decir. A su vez, nosotros tenemos ahí los planes operativos o la unidad operativa. Son planes cortos, de menos de 2 años, o del día a día, o de un año, o de un mes. Trabaja con el personal operativo dentro de las organizaciones y la idea es instrumentar a las personas para que puedan llevar a cabo sus actividades a lo largo de los días dentro de las organizaciones. Es mucho más específico y detallado con respecto a las actividades, a las tareas y posee ahí una baja incertidumbre porque ya tiene un detallamiento que viene del plan funcional y también del plan estratégico de la organización. Esos son los 3 tipos que nosotros miramos ahora, pero yo hablé con ustedes que nosotros también podemos tener dentro de la organización una cierta flexibilidad. ¿Qué es eso? Es decir, que ni siempre los planes tienen que ser ejecutados independiente del momento que está viviendo la organización en la sociedad. Como por ejemplo ahora el caso que nosotros todos estamos viviendo. Las organizaciones tenían sus planes estratégicos, pero en función de un estado de calamidad, de una pandemia como estamos viviendo ahí, es necesario la creación de un plan contingencial o un plan de emergencia. Y eso también nosotros vamos a considerar como una actividad dentro del proceso administrativo. ¿Qué es eso? Plan de contingente, un plan contingente o de emergencia. Cada vez que se presenta un evento fortuito o algún tipo de actividad, la alta y la media dirección se reúnen y buscan ahí generar algún tipo de plan de contingencia. O objetivo de ese plan, el propósito es afrontar los eventos que están ocurriendo y los cambios no planeados. Puede tener un alcance tanto general como detallado y hay un grado razonable de incertidumbre porque simplemente emergencial, no se esperaba por eso y necesitábamos entonces actuar de una manera planeada dentro de la organización. Bueno, esos son los tipos de planes que nosotros tenemos dentro de las organizaciones y cómo las organizaciones utilizan los planes para el desarrollo de sus actividades.
Podemos también hacer una ejemplificación de eso para quedar un poco más claro para ustedes. Los planes estratégicos son considerados planes de largo plazo, los planes funcionales son considerados planes de mediano plazo y los planes operativos son considerados planes de corto plazo. ¿Qué es eso? Los planes estratégicos son planes más largos que cubren toda la organización y tratan con políticas organizacionales, objetivos permanentes de la organización, piensan en la organización en un plan más allá de su actuación, un plano más largo para la actuación de la empresa y van a definir todo el posicionamiento de la organización en los otros tipos de planes. Los planes funcionales son los planes por áreas de la organización, ¿sí? Como por ejemplo un plan de marketing o un plan de recursos humanos, un plan de tecnología de información, un plan financiero o un plan de una unidad de negocio. Si pensamos, por ejemplo, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos distintas unidades funcionales de la iglesia, como por ejemplo la universidad, la fábrica de alimentos, el supermercado, el editorial, la grabadora y la radio. O sea, son distintas unidades de la organización y cada una de esas unidades debe tener su plan para aportar al plan estratégico de la asociación y de la mantenedora que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Y por fin los planes operativos, que son los planes que están direccionados al más bajo nivel, o sea, casi al nivel individual, al cargo de las funciones de la organización, de las actividades de la organización. Como por ejemplo, un ejemplo de un plan operativo, un cronograma de actividades, como nosotros docentes hacemos y preparamos para el cuatrimestre, un diagrama de producción, cómo vamos a producir a lo largo de un mes, de 2 meses, un determinado producto o servicio, un presupuesto que es elaborado desde la parte financiera de la organización y nos proyecta de cómo debemos cumplir el presupuesto a lo largo de los tiempos y los proyectos porque tienen una característica de temporalidad. O sea, nosotros hacemos los proyectos pensando en un determinado tiempo de ejecución. Bueno, además, el proceso de planeación es más o menos el mismo para todos los niveles, ¿sí? Nosotros tenemos un proceso de input y output, o sea, de entrada y salida de informaciones. En el proceso de entrada de informaciones, nosotros vamos a buscar informaciones, modelos, técnicas de planeación, vamos a buscar los datos, decisiones, tendencias del futuro, o sea, todas las informaciones que pueden generar ideas para las estrategias, los objetivos y la ejecución de la empresa. Después ingresamos en el proceso de planeación, que es el proceso propiamente dicho, donde vamos a analizar y interpretar todos los datos de entrada, crear alternativas, generar decisiones, tomar decisiones al respecto del futuro y cómo la organización va a actuar en el futuro. Por fin, nosotros vamos a elaborar los planes y ahí sí trazar y diseñar los objetivos, metas, hacer la alocación de los recursos y los medios de control para ese plan. La última etapa de ese proceso de planeación es la divulgación y comunicación. O sea, divulgar para toda la empresa, para las áreas, para los gerentes, para las personas que son responsables de eso, cómo nosotros queremos llevar a cabo el proceso de planeamiento y de planificación de la organización. Bueno, esto es el proceso, la primera etapa del proceso administrativo, el proceso de administración. Yo pienso que mucho más que una actividad debe ser pensada como un estilo para la organización. En Sudamérica nosotros quizá no tenemos
el hábito o quizá una cultura de planeación. Nosotros hacíamos las cosas mucho sobre la marcha, sin pensar un poco en las consecuencias de eso, las causas. Es importante traer para la cultura de las organizaciones el hábito y la cultura de la planificación. Yo empecé la clase hablando de Henri Fayol y de su libro Administración General Industrial, un libro que se escribió en el principio del siglo XX, por los años de 1911, 1912, pero en su libro, Henri Fayol hablaba de la importancia del proceso administrativo para todas las personas de la sociedad. Incluso hablaba que deberían enseñar a los niños, a los jóvenes, el proceso administrativo también, porque eso serviría para sus vidas. En todo el mundo, cuando hubo una difusión de la ciencia de la administración y un crecimiento de las escuelas de administración, de negocios en todo el mundo, empezó un movimiento todo de educación para la planeación, educación para la organización, para la dirección y control. Después volvimos un poco atrás en ese movimiento y hoy hay una retomada de ese movimiento debido a la importancia que eso tiene para todas las carreras. Entonces, el objetivo de la clase de hoy fue hablar un poco de una manera general del proceso administrativo y discutimos un poco más del proceso de planeación. En la próxima clase vamos a detallar un poco más del proceso de planeación, cómo llevar a cabo una planeación, y en específico la planeación estratégica y también hablar de otros modelos de planeación. Nos vemos en la próxima clase. Hasta más.